Buenas tardes, jóvenes. Continuando con la asignatura, vamos a estudiar ahora el movimiento de sistemas de partículas desde el punto de vista dinámico. ¿Claro? En primer lugar, a manera de definición, vamos a decir que se denomina sistema. El término general y más preciso es sistema de puntos materiales. Sistema de puntos materiales al conjunto de puntos materiales que interactúan entre ellos. Es decir, estos interactúan entre ellos. ¿En qué se manifiesta esta interacción? Esta interacción se manifiesta en particular en la variación del movimiento con respecto al movimiento aislado. ¿Qué significa? Que yo tengo una partícula aquí, digamos, esta partícula se mueve de esta manera, si estuviese sola. Pero si es que hay una partícula por acá, en este punto, entonces puede venir hasta acá, pero en este punto ya no puede seguir ese camino, sino que se va a desviar. ¿Está claro? Entonces, hay una desviación, hay una variación de su movimiento cuando está sola, cuando está libre, que es debido a la interacción entre estas partículas. ¿Está claro? Entonces, en eso se manifiesta. Entonces, al momento que nosotros estudiamos, nosotros vamos a decir que si las coordenadas y velocidades, si las coordenadas y velocidades de los puntos del sistema no están asociados entre ellos, ¿está claro? Es decir, son independientes, no están asociados entre ellos por ninguna limitación, dada o definida previamente, el sistema se denomina libre. Por ejemplo, si nosotros tenemos una mesa, o una plataforma, y en esa plataforma nosotros tenemos algún objeto, este objeto que nosotros tenemos acá se va a mover como una unidad, pero si esta es una mesa sólida, este objeto puede irse hacia arriba, tal vez puede moverse a lo largo de la mesa,
pero no puede pasarla, ¿está claro? No puede pasarla. Es decir, hay un límite que no puede pasar. Entonces, en este caso, donde existe alguna limitación al movimiento, es decir, las coordenadas están asociadas por esta limitación, el sistema es no libre. Caso contrario, se denomina libre. ¿Ese concepto, jóvenes, está entendido? Sí, profesor. Profe. Muy bien. Sí, dígame, ¿alguna pregunta? Allá, ok. Están afirmando. Entonces, vamos a tener nosotros lo siguiente. Sea que tenemos n puntos materiales. Tenemos n puntos materiales con masas m, voy a ponerle sub nu. Aquí nu va desde 1 hasta el n. Y estos puntos materiales interactúan entre sí. Entonces, bueno, entre sí y con cuerpos externos. Entonces, nosotros tenemos que su movimiento, ¿está bien? Su movimiento se va a regir por ciertas ecuaciones. Su movimiento satisface las siguientes ecuaciones de movimiento. Primero voy a tener m sub mu por r, segunda derivada con respecto al tiempo sub mu. Esto es igual a la fuerza sub mu más la sumatoria de todas las fuerzas con las que sobre el cuerpo mu actúa el cuerpo nu. Y este mu va desde 1 hasta n, hasta n. Entonces aquí nosotros tenemos, además que nu, va desde 1 hasta n. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá, jóvenes? Tenemos esta fuerza F sub nu es la fuerza con la que los cuerpos externos actúan sobre la partícula nu. Y vamos a tener nosotros que F nu mu de forma análoga, en este caso vamos a decir fuerza con la que el punto mu actúa sobre el punto nu. Entonces aquí nosotros tenemos todas las fuerzas con las cuales los demás puntos del sistema actúan sobre el punto que estamos nosotros analizando. Esta va a ser nuestra ecuación 1 el día de hoy. Jóvenes, ¿tienen ahí alguna pregunta?
Profesor, disculpe. Sí, dígame. Con cuerpos externos se refiere, por ejemplo, a la mesa que mencionó hace un momento. Digamos, digamos la mesa, así es. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, aquello que limita el movimiento del sistema son ligaduras que se pueden considerar como fuerzas, como lo habíamos visto Esto en la clase lo pasada. vamos a ver más adelante, el tema de ligaduras. Se los mencioné, pero todavía no llegamos a eso. Ok. ¿Está bien? Vamos todavía a seguir con el movimiento libre, en el sentido que todas las relaciones que vamos a tener son internas del sistema, ¿está claro? Estoy mencionando cuerpos externos, pero todavía, en este caso, no como ligaduras, todavía. Vamos a verlo eso dentro de poco. Aquí es necesario hacer una observación. Un cuerpo no puede actuar consigo mismo. Por lo tanto, aquí hay una limitación que el F de mu es igual a 0. Es decir, la fuerza con la cual uno actúa sobre sí mismo es igual a 0. Claro, cuando mu es igual a nu, no hay interacción sobre sí mismo. Bien. Además, nosotros vamos a tener lo siguiente. Sobre estas fuerzas que le vamos a llamar internas, estas son las fuerzas externas y estas las fuerzas internas. Sobre estas fuerzas internas hay ciertas restricciones. De la tercera ley de Newton, para las fuerzas internas se cumple lo siguiente, que el actuar de la fuerza sobre el punto mu por el punto mu tiene la misma intensidad que si sobre el punto mu actúa con punto nu, pero con dirección contraria. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, que si sumamos con respecto a mu desde 1 hasta n y con respecto a nu desde 1 hasta n, esta fuerza mu nu, esto nos va a dar 0. Eso nos va a dar 0. A ver, ¿eso por qué, jóvenes? La demostración es relativamente sencilla. Tenemos la sumatoria mu igual a 1 hasta n, la sumatoria mu igual a 1 hasta n, f, vamos a poner así, mu. Vamos a cambiar los índices. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. Esto lo copio así, pero voy a cambiar los índices. Es decir, donde yo veo mu, voy a poner nu y viceversa. Eso también se refleja acá. Tengo aquí mu y tengo nu. ¿Está claro? Es decir, he cambiado los índices, así que no me afecta nada porque es la misma suma. Ahora, esto que está acá, lo voy a cambiar por esto que está acá. Entonces, nosotros, en ese caso, vamos a tener lo siguiente.
que esto va a ser igual a menos sumatoria mu igual a 1 hasta n, sumatoria mu igual a 1 hasta n, f nu mu. Y nosotros tenemos de que esto, jóvenes, en esencia es igual a esto. Y la única posibilidad de que estos sean iguales, que este número sea igual a su negativo, es de que sea igual a 0. ¿Está claro? Entonces, esa doble sumatoria nos va a dar 0. ¿Eso está entendido, jóvenes? Sí, profesor. O, en todo caso, vamos a ver lo siguiente, mejor. Mejor vamos a verlo así, para que quede todavía más claro. Ahora, aquí... Un momento. Bien, en todo caso, mejor. Aquí el orden de la suma, si yo simplemente permuto las sumas, este resultado va a ser el mismo. Entonces vamos a tener que la suma de mu igual a 1, n, o la suma de nu igual a 1, n, f mu y, sí, f mu nu. Entonces tenemos que esto es igual a esto. Entonces, de ahí nosotros vamos a tener lo siguiente, que esto que está acá, la sumatoria mu igual a 1 hasta n, sumatoria mu igual a 1 hasta n, esto va a ser igual. Voy a sumar esto más esto y lo divido entre 2. Entonces es igual a 1/2, la sumatoria mu igual a 1 hasta n, sumatoria mu igual a 1 hasta n, y tengo el f mu nu más el f, disculpen, me he equivocado en los índices, que corresponde acá, más el índice nu mu. Pero esto es igual a menos esto, por lo tanto, esto nos da 0. ¿Está bien? Eso nos da 0. Entonces, nosotros tenemos este resultado que es importante. Bien, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros a continuación? Vamos a obtener una primera ley. En todo caso, vamos a ver las leyes. Primero, las leyes de conservación del sistema mecánico. Leyes de conservación del sistema mecánico. Jóvenes, ustedes ya conocen estas leyes. La primera es la cantidad de movimiento. Con respecto a la cantidad de movimiento, nosotros vamos a decir lo siguiente. Sea que tenemos un P de nu es igual a mb de nu. Esto vamos a decir que es la cantidad de movimiento. Esto es la cantidad de movimiento del punto material ¿está claro? Y vamos a denominar a su suma como un P. Esto va a ser la sumatoria con respecto
a todos los nu de estos P sub nu. Y este va a ser la cantidad de movimiento del sistema. Cantidad de movimiento del sistema mecánico o el sistema de puntos materiales. Sistema mecánico, sistema de puntos materiales. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a determinar cómo varía esta cantidad de movimiento. Entonces, determinemos la variación de la cantidad de movimiento. Del sistema. Jóvenes, si queremos ver cómo varía, lo que tenemos que hacer es derivarlo con respecto al tiempo. ¿A cuál? A la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente, a la derivada con respecto al tiempo de esta sumatoria nu igual a 1 hasta n, p sub nu. La derivada de una suma es igual a la suma de derivadas, así que la derivada y la suma pueden alternar su orden. Ahora, esto que está acá, por la segunda ley de Newton, es, ¿qué cosa? La sumatoria de estas fuerzas, ¿está claro? Esto que está acá. Entonces nosotros vamos a tener que esto va a ser igual a la sumatoria nu igual a 1 hasta n, f nu, más la sumatoria nu igual a 1 hasta n, por la sumatoria mu igual a 1 hasta n, f nu mu. Y esto, por lo que acabamos de demostrar, esto es igual a 0, por lo tanto va a ser igual a solamente la sumatoria con respecto a nu igual a 1, n, f nu. Entonces, esto nosotros podemos escribirlo de la siguiente manera. La derivada de la cantidad de movimiento del sistema es igual a F, donde esta F es igual a la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre la partícula nu. A esta se le suele llamar fuerza neta o fuerza resultante. Entonces solamente depende de las fuerzas externas, ¿está claro? No depende de las fuerzas internas. Las fuerzas internas se compensan entre ellas. Se compensan entre ellas. Entonces, en ausencia de fuerzas externas, nosotros vamos a tener que la derivada de la cantidad de movimiento del sistema con respecto al tiempo es igual a 0. Es decir, la cantidad de movimiento
del sistema se conserva. Y vamos a tener lo siguiente. En ese caso, P, que es igual a la sumatoria nu igual a 1 hasta n de P sub nu, esto es igual a una constante, un vector constante. 5. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, profe. Muy bien. Entonces, en ausencia de fuerzas externas, se cumple la conservación de la cantidad de movimiento del sistema. Las cantidades de movimiento de los cuerpos del sistema puede variar, pero el sistema se conserva. El sistema se conserva. Ahora, si nosotros hacemos lo siguiente, si definimos aunque, a ver, déjenme ver. Vamos a ver, si definimos nosotros un R de la siguiente forma, como la cantidad de movimiento del sistema dividido sobre la masa total del sistema. Esta masa total del sistema va a ser igual a la sumatoria de todas las masas. ¿Está claro? Si lo definimos de esa manera, no, disculpen, la velocidad del sistema. ¿Está claro? La velocidad del sistema, como sistema, lo definimos de esta manera. Entonces, nosotros vamos a poder decir lo siguiente. Si integramos esto, ¿está bien? Si integramos esto, vamos a tener lo siguiente. A ver, vamos a escribirlo en forma explícita. Entonces tenemos de que este R punto es igual. En la parte de arriba, nosotros tenemos esta cantidad de movimiento, la sumatoria de todas las masas, vamos a ponerlo, de todas las cantidades de movimiento, y aquí tenemos la sumatoria de todas las masas. Esto va a ser igual a lo siguiente. La sumatoria de las masas nu por cada uno por su velocidad. Sumatoria de todas las masas. Entonces, de aquí si nosotros integramos, o vamos a poder decir de que R, que vendría a ser una suerte de posición del sistema, se va a poder expresar como la sumatoria, jóvenes, todas estas sumatorias van desde 1 hasta n. La sumatoria de m, nu, porque la masa de la partícula es constante, por la posición de la partícula, y abajo tenemos la sumatoria de las masas. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos definir esto, y hemos dicho, en todo caso, esto que está aquí es la masa total del sistema. Esta va a ser una suerte de velocidad del sistema y esta es una posición del sistema. A esto se le conoce como posición del centro de masas. ¿Está bien? En todo caso voy a ponerlo de esta forma. Vector, posición del centro de masas.
y en consecuencia esto es la velocidad del centro de masas. Entonces, a partir de esta expresión, nosotros tenemos la velocidad y la posición del centro de masas. Jóvenes, ¿eso está claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, esta expresión nosotros vamos a poderla escribir de la siguiente manera. En consecuencia, 4 se escribe de la siguiente manera. La derivada de la cantidad de movimiento del sistema con respecto al tiempo es igual a la masa total por la segunda derivada de R, que es la posición del centro de masas, con respecto al tiempo. Y esto es igual a la fuerza neta o a la sumatoria de fuerzas externas. A ver, 5. Vamos a poner un par de numeritos por acá. A esto le vamos a poner 6 y a este le vamos a poner 7. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que en presencia de fuerzas externas, el centro de masas se mueve como si fuese un punto material. ¿Está claro? El centro de masas se rige como ecuaciones o como si fuese un punto de material, y las ecuaciones de movimiento del centro de masas son iguales a las ecuaciones de movimiento del punto material. ¿Está bien? Solo nos interesan las fuerzas internas. El movimiento del sistema no depende de las fuerzas internas, solo de las fuerzas externas. La ley de conservación de la cantidad de movimiento se puede considerar como una consecuencia de la homogeneidad del espacio. Eso significa lo siguiente, jóvenes, de que las ecuaciones de movimiento son independientes de dónde o de qué punto elegimos nosotros como origen de coordenadas. Si nosotros en nuestra ecuación 1, ¿dónde está? Si nosotros en nuestra ecuación 1 movemos el origen de coordenadas, las ecuaciones de movimiento siguen expresándose de la misma manera, con la misma forma. ¿Está claro? Entonces, la ley de conservación de la cantidad de movimiento está asociada a esa simetría, se dice. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta ahí con respecto a esto? Profesor, Sí, diga. ¿hay alguna similitud entre homogeneidad e isotropía? Son dos aspectos distintos. A ver, ¿en qué consiste la homogeneidad? A ver. Vamos a suponer que tenemos esta región. Si esa región es homogénea, yo puedo tomar como origen de coordenadas este punto o cualquier punto dentro de la región. ¿Está claro? Si es que es homogénea. Entonces vamos a decir de que elijo este punto como origen de coordenadas y elijo este punto como origen de coordenadas. Entonces voy a ver cómo es el movimiento de este punto P. Para estudiarlo, si estudio en este sistema de coordenadas,
yo voy a tener un R'. Y por ejemplo, en este sistema de coordenadas, voy a tener yo un R2'. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Digamos de que estos dos puntos están fijos y entre esos dos puntos, están relacionados por un vector. Ya vemos este vector, el vector R. R es un vector constante. Está claro, estamos hablando de que es homogéneo, todos los puntos son iguales, pero una vez que yo escogí dos, escogí esos dos, por alguna razón. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. M por R, 2', dos puntos, es igual a F. Tenemos esta ecuación. Ahora, si nosotros de aquí hacemos lo siguiente, M, R, 2 puntos, 2', esto es igual a M, y vamos a tenerlo de la siguiente forma. Voy a escribirlo mejor de esta manera. Segunda derivada con respecto a t de R2', esto es igual a M, segunda derivada con respecto a t, R2' más R, en todo caso R' más R. Esto es igual a M, segunda derivada con respecto a t de R' más M, segunda derivada con respecto a t de R. Pero R es un vector constante, por lo tanto esto se hace cero. Eso se hace cero. En consecuencia, obtenemos M, segunda derivada de R' con respecto a t al cuadrado. Y esto es igual a F. Entonces, nosotros estamos viendo que esta expresión y esta expresión son la misma. El hecho que haya elegido diferentes puntos no me cambia la forma de la ecuación. Solo estoy cambiando el radio vector, pero sigue siendo el mismo. Entonces, en este caso yo digo que si esto se cumple, que son el mismo, entonces estamos hablando de una homogeneidad del espacio. No importa qué punto tomo como origen de coordenadas para poder, porque todos son equivalentes, es homogéneo. Eso es la homogeneidad. Con respecto a la homogeneidad, ¿está claro, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Entonces falta la otra parte, y eso es equivalente isotropía. Para ver lo correspondiente a la isotropía, nosotros tenemos que ver otra ley de movimiento. Y aquí vamos a estudiar ahora un poco lo que es la variación del momento de la cantidad de movimiento. La variación del momento de la cantidad de movimiento. Bien, nosotros tenemos lo siguiente. Para un punto material, su momento de la cantidad de movimiento es igual, ese es un vector, al producto vectorial del radio vector por su momento. ¿Está claro? Esto es un vector. Tengo un producto vectorial. Entonces, nosotros a partir de aquí vamos a denominar momento de la cantidad de movimiento del sistema, va a ser la sumatoria de los momentos de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas.
Esto es nuestra expresión 8. Esto que está acá es el momento de la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Si estamos hablando de variación del momento de la cantidad de movimiento, aquí tengo el momento de la cantidad de movimiento. Para estudiar la variación tengo que derivarlo. Entonces vamos a derivar. Tenemos la derivada de L con respecto a T. Esto va a ser igual a voy a escribirlo, la derivada con respecto a T de esta sumatoria. Sumatoria, nu igual a 1 hasta N, R nu por P. Esto es, jóvenes, la derivada de un producto vectorial es derivada del primero por el segundo más derivada el primero por derivada del segundo. Entonces voy a tener la sumatoria con respecto a nu de lo siguiente. En primer lugar, el producto vectorial, y aquí voy a tener R punto nu vectorialmente multiplicado por P más la sumatoria nu igual a 1 hasta N de R nu derivado por o multiplicado vectorialmente por P nu punto. Jóvenes, este es un producto vectorial y tengo que esto es proporcional a la velocidad. Entonces tengo la velocidad multiplicado por la velocidad vectorialmente. El producto vectorial de dos números paralelos o dos vectores paralelos es 0. Por lo tanto, esto que está acá se hace 0. De donde nosotros tenemos acá simplemente la sumatoria nu igual a 1 hasta N. Esto que está acá es esto de L nu. A ver, pero antes de hacer eso mejor. Aquí tenemos esto que está acá. Entonces, hacemos lo siguiente. Esto es igual al producto vectorial de R nu por F mu más la sumatoria mu igual a 1 hasta N. Y aquí vamos a tener, un momentito, disculpen, este es nu. F nu mu. Esto, jóvenes, vamos a hacer un poquito de espacio acá. Y esto va a ser igual a lo siguiente, jóvenes. Entonces, la derivada de este momento de la cantidad de movimiento del sistema va a ser igual a la sumatoria, y aquí tenemos nu igual a 1 hasta N, R nu multiplicado por F nu más la sumatoria nu igual a 1 hasta N por la sumatoria mu igual a 1 hasta N, una doble sumatoria. Aquí vamos a tener R nu multiplicado vectorialmente por F nu mu.
nosotros tenemos esta expresión, vamos a llamarla 9. Esta es la forma general, ¿está claro? Esta es la forma general. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. Veamos, analicemos esta última expresión que hemos hallado. A ver, déjenme ver si... Vamos a ver, tenemos... a borrar lo que no corresponde aquí. Bien, tenemos esta expresión. Entonces, analicemos lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa si todas las fuerzas de interacción, por fuerza de interacción nos referimos a las internas, ¿está claro? Son centrales. ¿Qué significa que sean centrales? Yo tengo un punto material acá y tengo un punto material acá. Entonces, voy a tener este radio vector que digamos, si este es nu y este es mu, este radio vector es el radio, digamos, mu, nu. Y voy a tener también lo siguiente. Este radio vector es el radio nu, mu. Y sabemos que son iguales, pero de signo contrario. Entonces, estos radios, si nosotros los ponemos en términos de un sistema de referencia cualquiera, podemos decir lo siguiente. Aquí vamos a tener de que este es R mu y este es R nu. Entonces, es evidente, jóvenes, es evidente de que el R mu nu es igual a R mu menos R nu. R nu mu es igual a R, en este caso, nu menos R mu. Entonces son iguales con signo contrario, acá está todo. ¿Qué significa que sean centrales? De que como estos son puntos materiales, si yo considero uno de ellos el centro, la fuerza siempre va a estar radial a lo largo de esto. ¿Está claro? Es decir, nosotros si consideramos que todas las fuerzas son centrales y entre puntos materiales siempre son centrales, vamos a tener que esta fuerza entre nu y mu va a ser paralela a R nu menos R mu. Paralela o antiparalela, jóvenes, ¿está claro? El sentido se va a determinar ya por la orientación específica, pero en todo caso se cumple esto. ¿Está claro? Entonces, si estas son centrales, este segundo término es igual a 0. Este segundo término es igual a 0. Vamos a ver, vamos a comprobar de que eso es así. Entonces, vamos a tener nosotros lo siguiente. Voy a escribir este segundo término. Sumatoria, tenemos nu igual a 1 hasta n, sumatoria, mu igual a 1 hasta n, y tenemos R nu,
que multiplica vectorialmente a f nu mu. Esto podemos escribirlo de la siguiente forma. A ver. Esto va a ser la sumatoria mu igual a 1, n, sumatoria nu igual a 1, n, y aquí vamos a tener r mu, f mu nu, producto vectorial, y esto va a ser igual a lo siguiente. Sumatoria en todo caso, a ver, un momentito, menos la sumatoria, y aquí vamos a tener mu igual a 1 hasta n, sumatoria mu igual a 1 hasta n, y tenemos r mu por f nu mu. Esto lo he invertido, ¿está claro? Entonces, a ver, déjenme ver un momentito. Aquí creo que algo... No. No, disculpen, jóvenes. Todavía no viene el negativo. Aquí simplemente lo que hago es lo siguiente. Las sumatorias yo puedo invertirlas. O sea, invierto las sumatorias. Aquí lo que hice fue invertir los índices. Donde vi new puse mu y donde vi mu puse new. Aquí voy a, de aquí hacia acá, invierto las sumatorias, igual que en el caso anterior. Y tengo mu, aquí tengo mu, new. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Estos son iguales. Estos son iguales. Entonces, de aquí nosotros hacemos lo siguiente. Voy a volver a escribir esto que está acá. Sumatoria, mu igual a 1 hasta n. Sumatoria, mu igual a 1 hasta n. R, nu, por f, nu, mu. Como son iguales, si yo sumo esto más esto, si yo sumo esto más esto, obtenemos lo siguiente. Disculpen, jóvenes. Aquí dije que había invertido las sumatorias. Igual a 1. Entonces, son iguales, es la misma sumatoria. Voy a sumar esto más esto y lo voy a dividir entre 2. Entonces tenemos un medio de la sumatoria mu igual a 1 hasta n, sumatoria mu igual a 1 hasta n, y aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. R, nu, f, nu, mu, producto vectorial, más R, mu, por f, mu, nu, que es producto vectorial, y cierro corchetes. Esto va a ser igual a lo siguiente. Un medio, sumatoria, mu igual a 1 hasta n, sumatoria, mu igual a 1 hasta n, y aquí vamos a escribirlo esto de la siguiente forma. Voy a tener R nu menos R mu, que multiplica, esto lo he invertido para poder factorizarlo, pero al invertirlo le tengo que cambiar de signo. Entonces, que multiplica a F nu mu.
Y tenemos nosotros esto. Ahora, si las fuerzas de interacción son centrales, esto es paralelo o antiparalelo a este vector. Esto es paralelo o antiparalelo a este vector. Y el producto vectorial de dos vectores paralelos es igual a 0. En consecuencia, nosotros tenemos que esta expresión 9 toma la siguiente forma. La derivada de L con respecto al tiempo es igual a la sumatoria de nu igual a 1 hasta n de los R nu por F nu. Es decir, solamente me interesan los momentos de las fuerzas externas. ¿Está claro? Ustedes saben bien que esto que está acá es el momento de la fuerza F nu. ¿Está claro? Entonces, solamente nos interesan los momentos de las fuerzas externas. Las fuerzas internas no participan. Si las fuerzas de interacción son centrales, que es algo que es bastante común, o en todo caso que siempre será, si es que hablamos de puntos materiales. ¿Esto, jóvenes, quedó entendido? Profe, disculpe. Sí, dígame. No me quedó muy claro la parte en la que aparece el 1 medio. Esto más esto es 2 veces esto. Ah, ya, ok. Ya, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, jóvenes, todo esto que está acá es el momento de las fuerzas externas del sistema. Momento de las fuerzas externas del sistema. Y de manera análoga, como lo hemos visto anteriormente, nosotros tenemos que si este momento de las fuerzas externas es igual a 0, ¿está bien? M lo estamos colocando. Entonces, nosotros vamos a tener de que el momento de la cantidad de movimiento es una constante. La conservación del momento de la cantidad de movimiento está relacionado con la isotropía del espacio. ¿Está claro? El espacio es isotrópico, que significa que tiene todas las direcciones son equivalentes. Todas las direcciones son equivalentes. ¿Por qué estamos hablando de que todas las direcciones son equivalentes? Porque estamos tomando como referencia un momento, y el momento siempre está asociado con un brazo de palanca. Y el brazo de palanca nos da una dirección, digamos aquí una dirección de giro. Entonces, por eso es que esto está asociado con la isotropía. Homogeneidad tiene que ver con que cada punto del espacio es distinto. Isotropía significa, o sea, homogeneidad, todos los puntos son equivalentes. Isotropía significa que todas las direcciones son equivalentes. Jóvenes, ¿cuál de estas 3 líneas es el eje X? ¿Esta, la segunda o la tercera? ¿Cuál de esos 3 es el eje X? ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál de esos 3 es el eje X? ¿Tienen algún criterio para decir de que este es el eje X o este
o este es el eje X? ¿Hay algo que nos obligue a elegir? No, profesor. No, No, profe. no. Todas las direcciones son equivalentes. Y si todas las direcciones son equivalentes, entonces estamos hablando que el espacio es isotrópico. Si no hay fuerzas externas, lo cual implica que no hay momentos, ¿está claro? Si no hay momentos, el hecho que no haya momentos no significa que no haya fuerzas externas, ¿está claro? Que los momentos sean nulos significa de que no voy a romper la isotropía del espacio, voy a poder elegir mis ejes arbitrariamente. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la isotropía del espacio. Bien, vamos a ver el siguiente punto, que tiene que ver con la variación de la energía. Variación de la energía. Para esto vamos a trabajar de la misma forma. Nosotros tenemos lo siguiente. La sumatoria nu igual a 1 hasta n de m nu y tenemos un r, 2 puntos de nu. Y esto es igual, voy a colocarlo así, a la sumatoria nu igual a 1 hasta n f nu más una doble sumatoria nu igual a 1 hasta n mu igual a 1 hasta n de f nu mu. Esto es lo que nosotros teníamos inicialmente. Aquí lo que vamos a hacer es, lo vamos a multiplicar escalarmente por R. A ver. Por R nu. Por R nu y por R nu. Entonces, nosotros aquí hacemos lo siguiente. Hacemos o renombramos T va a ser igual. A ver, un momentito. Sí. T va a ser igual a la sumatoria nu igual a 1 hasta n m nu r punto nu al cuadrado sobre 2. Esto va a ser igual a la sumatoria nu igual a 1 hasta n m nu b sub nu al cuadrado sobre 2. Y ya sabemos de que este es, en este caso, la energía cinética del sistema. La energía cinética del sistema. Entonces, a ver. Déjenme ver algo acá. Voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicarlo no por R, sino por R punto mejor. Por R punto. Entonces, a multiplicarlo nosotros por R punto, vamos a tener nosotros lo siguiente. Que entonces tenemos que la derivada de esta energía cinética con respecto al tiempo va a ser igual la sumatoria nu igual a 1 hasta n, y voy a derivar esto con respecto al tiempo. Entonces tenemos la derivada con respecto al tiempo de m nu, b nu al cuadrado sobre 2. Esto
va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo, mnu, r punto al cuadrado sobre 2. Esto va a ser, el mnu no cambia, el 2 no cambia, y aquí tenemos el 2 y el 2 se va a ir, ¿está bien? Y vamos a tener un r punto, 2r punto, por la derivada de esto, por r 2 puntos. Es decir, al momento que nosotros derivamos, estamos obteniendo esto que está acá. Cuando derivamos la energía cinética, obtenemos esto que está acá. Entonces, nosotros vamos, en lugar de colocar esto, voy a colocar a lo que es igual. Entonces, eso es igual a F, nu, R, nu, punto, más la sumatoria, nu igual a 1, n, sumatoria, mu igual a 1, hasta n, f, nu, mu, r punto, nu. Esto vamos a denominarlo nuestra ecuación, ya me olvidé qué número estamos, 10, 11. Esta es nuestra ecuación 11. Entonces, ¿hasta aquí está claro, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. ¿Esta doble sumatoria de F nu mu no se hace cero? A ver, dejémoslos. ¿Se hace cero cuándo? A ver, ¿dónde estás? A ver, aquí inicialmente consideramos que se hace cero, ¿está claro? Esto que está acá. Pero en este momento, nosotros estamos multiplicando por esto. Esta sumatoria se hace cero, pero no necesariamente esto, al multiplicarlo por esto, ¿está claro? Podría no ser cero. Porque tenga en cuenta de que estos son vectores y al multiplicarlo escalarmente tengo escalares acá. Entonces tengo una suma de escalares, que podría ser cero como no podría no ser. Bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a decir de que sean las fuerzas potenciales. ¿Qué es lo que pasa si las fuerzas son potenciales? Es decir, tenemos que esta F de nu es igual a menos el gradiente de nu de una función u, que vamos a llamarla de nu, y este F nu mu va a ser igual a menos el gradiente de nu de una función nu mu. Jóvenes, ustedes ya saben de que este nabla es igual a I, la derivada con respecto a X, más J, derivada con respecto a Y, más K, derivada con respecto a Z. Entonces, vamos a considerar que son potenciales. ¿Está bien? Y además, vamos a decir lo siguiente. Si esta función U, nu mu, es una función de la distancia, U es una función de la distancia entre los dos puntos. Por lo general, esto que nos representa las fuerzas internas es una función de la distancia y estamos asumiendo que es potencial. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente.
que esta F, nu mu, va a ser igual a menos el gradiente con respecto a la coordenada nu de esta U, nu mu, que es función de R nu menos R mu. Esto va a ser igual a gradiente de mu de esta U, nu mu, R nu menos R mu, módulo. Y esto significa de que esto es igual a menos F mu nu. ¿Está claro? Entonces nosotros tenemos que se cumple esto para estas fuerzas si son potenciales. Si son potenciales. Además, vamos a tener nosotros lo siguiente. A ver, sí. Sumatoria. Aquí tenemos nu igual a 1 hasta n, sumatoria mu igual a 1 hasta n, f nu mu, r nu punto. Esto va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de 1/2 sumatoria mu igual a 1 hasta n, sumatoria mu igual a 1 hasta n de esta u nu mu. ¿Esto está claro, jóvenes? ¿O no está claro esto último? Vamos a ver esto último. Rápidamente acá. Tenemos la derivada de u nu mu con respecto al tiempo. Esto es igual. Una derivada con respecto al tiempo. Aquí vamos a tener un momentito. Un momento, jóvenes. Cuando yo derivo algo con respecto al tiempo, digamos la derivada de una función de R con respecto al tiempo, tenemos lo siguiente. Tenemos la derivada de esta función con respecto a R por R punto. ¿Está claro? Pero esto, cuando es R, se convierte en el gradiente por R punto. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, es la regla de la cadena. En este caso vamos a tener gradiente de nu, u nu mu, por la derivada de r nu con respecto al tiempo, más el gradiente mu, u de u nu mu, derivada de r mu con respecto al tiempo. Jóvenes, ¿esto está claro? A ver, aquí la derivada de f de R1, R2 con respecto a t nos va a dar la derivada de f con respecto a R1 por R1 punto más la derivada de f con respecto a R2 por R2 punto. Esto que está aquí es el gradiente de f con respecto a R1 y esto es el gradiente de f con respecto a R2. Es lo que tenemos acá, porque el u es una función de los dos radios vectores. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos
esta relación. Ahora, si nosotros sumamos esto, ¿está bien? Si nosotros sumamos esto, ¿está bien? Vamos a tener lo siguiente. Aquí mismo tenemos, a ver si me alcanza el espacio aquí, la doble sumatoria con respecto a nu y con respecto a mu de esta derivada de u, nu mu, con respecto al tiempo, va a ser igual a la doble sumatoria nu mu de cada uno de estos. Voy a poner una sola para ahorrar espacio. Tenemos nabla nu, u nu mu, r nu punto, más la doble sumatoria. En este caso vamos a tener al revés. Bueno, igual, nu mu. Y aquí nabla mu, u nu mu, r punto nu. Entonces tenemos nosotros esta doble sumatoria. Teniendo en cuenta la simetría, intercambiando índices, aquí donde veo nu, pongo mu, donde veo mu, pongo nu, voy a tener que esto es lo mismo, estoy sumándolo dos veces. Estoy sumándolo dos veces. Entonces, a partir de aquí, intercambiando índices, nosotros demostramos esta relación. ¿Está claro? Demostramos esa relación. Entonces, tenemos nosotros esto, de que esto que está acá es la derivada con respecto al tiempo de un medio por esto. A ver. El espacio me quedó pequeño aquí. Vamos a ver al otro lado. ¿Qué necesito? Bueno, vamos a ver. Aquí adicionalmente, nosotros vamos a decir lo siguiente. Si el f de nu tiene características de campo. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Es decir, que esta función depende de la posición, es decir, R nu va a ser igual a un U R nu que depende de la posición nu y del tiempo. En este caso nosotros decimos que tiene características de campo. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener que disculpen, que este primer término, lo voy a llevar al otro lado simplemente como referencia, aunque, a ver, entonces aquí lo escribimos mejor, así nos ahorramos. Esto va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la sumatoria nu igual a 1 hasta n de u nu más la derivada parcial con respecto al tiempo de la sumatoria nu igual a 1 hasta n del u nu. A ver, jóvenes, esto viene de lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí brevemente. Nosotros tenemos de que la derivada total de u nu es igual a la derivada parcial de u nu con respecto al tiempo más, y aquí vamos a tener el gradiente de u nu multiplicado
por la derivada de R nu con respecto al tiempo. Jóvenes, esto tiene que ver de lo siguiente. Si tengo una f que es función de R y de t, su derivada total con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial de f con respecto al tiempo más la derivada de f con respecto a r por la derivada de r con respecto al tiempo. Esto se convierte en el gradiente de f y es lo que nosotros tenemos acá. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Esto que está aquí no es otra cosa que nuestra fuerza, F de nu. Entonces, tenemos que F de nu por R punto nu es igual a la derivada a, esto es menos F de nu, entonces a todo le cambio de signo. Esto pasa al otro lado, esto pasa a este lado y tengo menos la derivada con respecto al tiempo de U nu más la derivada de U nu con respecto al tiempo. Y si yo reemplazo esto acá, obtengo exactamente lo mismo, solo que con las sumatorias. Con las sumatorias. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, a ver, voy a traer todo lo que había al otro lado. En todo caso, lo que tenemos que trabajar. Que es esto. Sin ese 2. ¿Qué otra cosa tenemos? Aquí tenemos, este es el otro resultado, que también nos interesa. Y este resultado que está acá. Entonces, juntando estos resultados, podemos nosotros escribir lo siguiente. La derivada de la energía cinética. La derivada de la energía cinética con respecto al tiempo es igual. Esto que está acá, es esto que está aquí. A ver, una cosa más creo que me falta. Sí. Entonces, esto lo voy a escribir de la siguiente manera. Con menos la derivada con respecto al tiempo de U más la derivada de U con respecto al tiempo, derivada parcial. Donde nosotros tenemos lo siguiente. De que esta U va a ser igual a la sumatoria nu igual a 1 hasta n de un U nu más un medio, la sumatoria nu igual a 1 hasta n, sumatoria mu igual a 1 hasta n de U nu mu. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo tomo la derivada total de esto, ¿está bien? A partir de estas relaciones, vamos a ver de que esto de t es igual. Esto que está aquí tiene que ver con esto, que es la derivada total de esta parte. ¿Está bien? La derivada total de esta parte. Y esto que está acá tiene que ver con esto que está aquí. Y es de donde obtenemos estas dos relaciones. ¿Está claro? Entonces, de esa manera, nosotros podemos escribir esta expresión. Entonces,
esto que está acá es la energía potencial del sistema de partículas. La energía potencial del sistema de partículas. Aquí nosotros vamos a denominar por E a la suma de T más U. A esto le llamamos energía total del sistema. Y en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Pasando esto al otro lado, obtenemos que la derivada total con respecto al tiempo de la energía total, es igual a la derivada parcial con respecto al tiempo de la energía potencial. Claro. Entonces nosotros tenemos que esta es nuestra relación. Y aquí vamos a decir lo siguiente. El sistema se denomina conservativo cuando, jóvenes, si su energía potencial no depende de forma explícita del tiempo. Es decir, si tenemos que la derivada parcial de U con respecto al tiempo es igual a 0. En ese caso, nosotros tenemos que la derivada total de la energía con respecto al tiempo es igual a 0, lo cual nos da que la energía mecánica total del sistema, que es igual a la energía cinética más la potencial, es igual a una constante. Entonces, nosotros tenemos que la energía se conserva. La energía total del sistema se conserva si la energía potencial no depende de forma explícita del tiempo. Jóvenes, aquí estamos considerando de que todas las fuerzas son potenciales, ¿está claro? Todas las fuerzas son potenciales. Si es que hay fuerzas no potenciales, lo vamos a ver más adelante. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, ¿con fuerza potencial se refiere a conservativa? No. Es conservativa si la energía potencial, que es esta, no depende en forma explícita del tiempo. Ah, ok. Claro. Profesor, Sí, dígame. en la primera línea que usted colocó, la de verde, la ecuación de verde abajito, siempre me va a dar 0. ¿Acá? Claro, siempre me daría 0. No. Es que como son lo mismo y signo contrario, según lo que veo. No. Esto y esto. Este Ajá, es derivada total y este es derivada parcial. Sí. Disculpe, profesor, ya lo noté. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A ver, jóvenes, si no hay preguntas, el día de hoy quedamos aquí. Hemos visto sistema de partículas y las leyes de conservación asociadas a los sistemas de partículas.
Tengan en cuenta que esto no es más que una ampliación de lo que hemos visto para el punto material. Ahora vamos a, aquí el tema fundamental, o en todo caso lo más interesante, es lo que viene en adelante cuando vamos a esto trasladarlo a las coordenadas curvilíneas. ¿Está bien? Lo trasladamos a las coordenadas curvilíneas y de ahí, una vez que lo hacemos, vamos a estudiar y resolver problemas ya en forma general. ¿Está claro? Bien, si no hubiese preguntas, jóvenes, ahí acabamos el día de hoy. Muchas gracias.